les va? Los saludamos un día más aquí en la UNAM Responde desde Ciudad Universitaria, en este espacio en donde nos interesa pues tener un contacto constante con ustedes para seguir haciendo juntos este programa, pero también brindarles información de la mano de nuestros especialistas académicos e investigadores universitarios que, como sabemos, no se han detenido ni un solo día durante esta pandemia para ayudarnos a afrontarla de mejor manera. Y bueno, también sabemos que continúa avanzando la Estrategia Nacional de Vacunación implementada en nuestro país. Por ejemplo, el estado de Chihuahua ha recibido alrededor de 600,000 dosis para ser aplicadas en estos días. Comenzó ya la aplicación para personas entre 50 y 59 años, no solamente aquí, sino también en otras entidades como la Ciudad de México y el Estado de México. Seamos pacientes, las vacunas deben llegar y mientras eso sucede, debemos seguir guardando todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos para evitar contagios y, por supuesto, decesos por esta causa. Y bueno, sabemos que durante esta larga pandemia hay una situación que se ha visto agudizada y es el alcoholismo y algunas otras adicciones, el consumo de sustancias. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo se ha dado esta relación o esta situación principalmente entre los jóvenes? Para entenderlo, nos da gusto saludar esta tarde a la doctora Lidia Barragán, quien es jefa del Centro de Prevención de Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez, que pertenece a la Facultad de Psicología de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctora? Un gusto saludarla aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio, por poder compartir información que sea de utilidad y que también esta información permita a las personas procurarse, fortalecer más los apoyos, su bienestar, su salud física, su salud mental, de tal manera que su calidad de vida pueda ser de mejor calidad, más productiva, con más aportaciones y que la persona se sienta más satisfecha de sus resultados. Doctora, estamos para apoyar. Es que justamente durante los últimos días aquí en la UNAM Responde hemos hablado de la importancia de bienestar, de prevenir enfermedades, de cuidar nuestra salud desde edades cada vez más tempranas y pues en este caso, hablando de adicciones, sucede un poco lo mismo. ¿Por qué hacerlo y por qué hacerlo a tiempo, prevenir más que atender? Y pues para entender todo esto, doctora, lo primero que me gustaría preguntarle o que nos ayude a entender es qué hacen las adicciones, qué hueco vienen a llegar, qué necesidades cubren, qué sucede con las adicciones, cómo entenderlas en este momento, además en pandemia. Claro, esta pregunta que se hace es muy importante porque es lo que permite que la persona se dé cuenta qué utilidad o qué es lo que busca obtener como un cambio, como un resultado que en ese momento la persona puede identificar como en este aspecto me sentí mejor al recurrir al consumo. Y bueno, por otro lado, identificar de qué manera el recurrir al consumo para resolver esa necesidad o obtener ese momentáneo cambio que se experimenta como positivo está llevando a la persona a tener un gran cúmulo de afectaciones, alteraciones, daños, que es importante entonces darse cuenta cómo ese momentáneo percepción de mejora en un aspecto termina dañándolo en gran parte de su vida. Por ejemplo, la situación de el estrés ahorita en pandemia, ¿verdad? Este temor o esta amenaza de que hay un riesgo de que la salud física se pueda ver afectada o incluso salvaguardar hasta la vida misma, eso puede generar un estrés. El estrés tiene una utilidad, es decir, permite que el organismo se acelere, ¿verdad? Se active, que esto tiene que ver con tener esa energía que lleve al individuo a actuar para resolver lo que le está generando estrés. Pero ¿qué pasa cuando este estrés perdura durante más tiempo o es más intenso? La persona, si recurre al consumo de alcohol, este cambio que va a identificar es sentirse
momentáneamente relajado, disminuye el estrés, ¿sí? Pero lo que está favoreciendo es que a su vez disminuyan funciones que tienen que ver, por ejemplo, con percibir un riesgo. Y entonces la persona, ¿verdad? Se confía, la persona disminuye estas medidas de precaución, como usar el cubrebocas, como tener la sana distancia, que es lo que al día de hoy, ¿verdad? Tiene que ver con cómo ese estrés sirve para cuidarnos, sirve para tomar precauciones. Pero si yo me siento tan tranquilo y siento que no hay riesgo, dejo de tomar esas medidas de precaución. Y entonces, al recurrir al consumo y tener esa permisividad, al no tener ese riesgo, pues entonces la persona va a estar efectivamente en más riesgo de contagio, de su salud física e incluso de tener un contagio de COVID-19, porque el consumo de alcohol también disminuye, ¿verdad?, el sistema inmune y pone a la persona en mayor riesgo de adquirir el contagio o de, si se tiene el contagio, tener una severidad que su vida puede estar en riesgo. Entonces vemos cómo resulta ineficaz el recurrir al consumo de alcohol para disminuir el estrés, ¿sí? Otro ejemplo podría ser el confinamiento, el aislamiento, ¿verdad? Se pierde estos contactos de apoyo, de afecto, de cercanía, que en muchos momentos necesitamos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Tener al compañero de trabajo o al jefe que inmediatamente nos ayuden a resolver un problema, ¿verdad? O tener con quien platicar, expresar cómo nos sentimos, qué nos está ocurriendo. Al disminuir ese apoyo social, ¿verdad? Entonces se puede también ser otro hueco de que tú preguntabas, ¿verdad? Ya no tenemos ese apoyo, esa cercanía. Y entonces, si se recurre al consumo de alcohol para llenar ese hueco, ¿verdad? Y entonces, si es con los amigos de consumo, ¿verdad? Y entonces se favorece ciertamente, pues justamente el de ponerse en riesgo, ¿verdad? Y entonces, incluso al día de hoy, hasta la salud física, hasta condiciones de evitar cualquier contagio. Y por otro lado, bueno, pues se dejan de propiciar otros apoyos que tendrían que ver con cuidarnos, con tener una vida saludable, ¿verdad? Al incorporar, por ejemplo, a personas cercanas en donde las actividades o la convivencia tiene que ver con entretenerse, con distraerse, con sí pasar momentos agradables que todos necesitamos, ¿verdad? Pero de tal manera entonces que la persona se cuide, se procure, e incluso esta situación de confinamiento se utilice para hacer esa mayor cercanía con personas cercanas, con la familia, con personas de amistades, con quienes puede tener otras actividades que le permitan distraerse, entretenerse. Puede ser también otro hueco que mencionabas, alejarse de conflictos. Si ya se tenían conflictos con la familia y ahora se está más en cercanía con la familia, se puede recurrir al consumo para hacer a un lado los conflictos, ¿verdad? Escapar de los conflictos, ¿verdad? Dejar de darles esa importancia a los conflictos, ¿verdad? Y dejar que no se sienta tan afectado por el conflicto, porque ya sabemos que el alcohol va a generar experimentar un momento agradable. Pero ¿qué pasa? Contrariamente, los conflictos crecen, ¿verdad? En la familia le das prioridad a consumir,
en lugar de a resolver los conflictos que podamos tener en familia, ¿verdad? Es prioritario para ti dejar de sentirte afectado y no resolver, que puede incluso hacer un mayor distanciamiento e incluso poner en riesgo hasta la relación, una separación, una ruptura en la relación de pareja, ¿verdad? O incluso hasta escalar, ¿verdad? Disminuye también esta capacidad de resolver problemas, de encontrar opciones para que con mi familia pueda ponerme de acuerdo y resolver los problemas, enfrentarlos y resolverlos. Que eso sí haría más sólida la relación y un ambiente de querer convivir y querer estar en casa porque estamos a gusto. Pero si disminuye esa solución de problemas, pues entonces, contrariamente, crecen los problemas. Doctora, ¿se refiere usted a un complejo número de factores que tiene que ver con cuestiones afectivas, emocionales, mentales, por ejemplo, el estrés, ya lo mencionaba a usted, con cuestiones sociales ahora con el confinamiento, pero aún antes de pues era una situación que se venía presentando más constantemente entre los jóvenes en particular y a edades más tempranas. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo se identifica la problemática y qué se puede hacer para atender, para prevenir, más bien antes de atender estas problemáticas que ya existen? Claro, exactamente. Pues digamos, ahora se han intensificado por esta nueva normalidad en confinamiento, ¿verdad? Pero estos factores que impactan a la persona para tener consumo ya se presentaban desde antes. Mencionas un dato importante, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, entender qué tipo de riesgos en esos momentos, ¿verdad? De la etapa del desarrollo, de la condición, ¿verdad? De esta juventud que tiene que ver con, por ejemplo, ser quien toma las decisiones en su vida y estarse independizando. Entonces, ser el joven quien decide, ¿verdad? Si toma, cuánto toma, ¿verdad? Y esto puede tener que ver con una situación de disfrutar esa independencia, ¿verdad? De sentirme que soy yo quien toma mis decisiones. Entonces, bueno, esto puede impactar, ¿verdad? Si se está en ambientes en donde otros compañeros, para entretenerse, para sentirse seguros al momento de convivir, sin este temor de qué van a decir de mí o cómo les va a afectar si yo hago o digo algo, ¿verdad? Esa facilidad para convivir, esa seguridad en la convivencia, esa diversión o ese entretenimiento que tengan que estar acompañados de consumo, son factores que también influyen para que el joven recurra a convivir, a divertirse, a entretenerse en actividades en donde el consumo está presente y en donde otros también están consumiendo, en donde otros me están ofreciendo el consumo como una forma de prestarme atención, de tomarme en cuenta, de hacerme sentir que están disfrutando la convivencia. Esas son también situaciones que influyen en el joven para aumentar el consumo de sustancias. Por otro lado, también se pueden sumar, ¿verdad?, otros estresores, como puede ser, sí, el desempeño escolar, ¿verdad? ¿Cómo va ese desempeño? ¿Qué tan satisfecho se siente el joven en su desempeño? ¿Qué tan capaz o eficaz es para obtener resultados que tengan que ver con tener ese bienestar, sentirse satisfecho? Si se acumulan esas responsabilidades, esas presiones, ¿verdad? Y
Es necesario ahí tener estas conductas que serían útiles, habilidades que permiten hacer frente a esas presiones sin tener que recurrir al consumo. Nuevamente, esto termina afectando porque entonces ya no me siento bien físicamente después del consumo, tengo menos ganas de estudiar, físicamente no estoy en condiciones para concentrarme, para prestar atención, ¿verdad? Mi retención también se va a ver disminuida, ¿verdad? Entonces, escapar, ¿verdad?, de esas presiones, divertirme, entretenerme, no darle tanta importancia que las cosas no van bien en la escuela. Y volvemos a lo que nos decía al principio, todas estas situaciones, están ahí presentes, pero cubrirlas con adicciones y con cualquier tipo de sustancias dan un bienestar momentáneo y eso no hay que olvidarlo. Doctora, ustedes realizan un trabajo de prevención, pero también de atención aquí en este Centro de Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez, que se ha trastocado también con la pandemia y ha modificado sus formas de atención y sus métodos. Platíquenos cuáles son los servicios y cómo que están ofreciendo actualmente y cómo están trabajando. Claro, es momento a partir de la escucha, ¿verdad?, de esta entrevista, que la persona pueda reflexionar cómo ha estado su consumo. Ha incrementado en cantidad, en frecuencia, ahora con la pandemia, ¿verdad? De tal manera que también se identifiquen las consecuencias. Y aquí puede ser importante el recurrir a un apoyo, a una ayuda, en donde si se ha incrementado gradualmente, la persona puede decir, sí, pero yo no consumo tanto como mi amigo, ¿no? Sí, pero no he aumentado drásticamente el consumo. Entonces, el recurrir o tener estos apoyos que permiten que la persona pueda rastrear aquellas áreas en las que a lo mejor no se ha percatado que ya también está teniendo una problemática, y antes de esperar a tener consecuencias en donde ha habido un cúmulo de mayores pérdidas, mayores afectaciones, ¿verdad? Antes de que yo pierda el semestre, antes de que yo me tenga que ir a extraordinario, antes de que yo diga, yo no puedo ya seguir avanzando, no tengo esa capacidad, o pueda venir una deserción escolar, ¿verdad? Un autoconocimiento es el primer paso para prevenir y atender a tiempo. Y el segundo, doctora, nos queda muy poquito tiempo para terminar. ¿Cómo ustedes trabajan o con qué tipo de personas trabajan? Estamos dando atención profesional. Se hace una evaluación inicial en donde se identifican las características del problema en cada persona y sus consecuencias. Y se establece, ¿verdad?, esta decisión para que sea la persona misma quien tome esa determinación de hacer un cambio, ¿verdad? No tengo que esperar a que me pase lo que al compañero le pasó, o a que me sienta yo más mal, o a que ya esté en condiciones, ¿verdad?, de que los problemas se agraven. Entonces, recibir esa atención en donde personalizadamente por parte de profesionales con estrategias que ya se evaluaron y que han demostrado que son eficaces para generar un cambio, en donde el cambio permita que las personas se sientan con bienestar, identifique que este cambio le ha retribuido para tener mejorías en diferentes áreas de su vida, ¿verdad? Y no solamente porque los que me rodean pueden sentirse mal, sino porque yo mismo ya me siento que ya me quité ese peso de encima, que me siento que ya tengo formas de entretenerme y de divertirme sin que termine yo con esa cruda, con ese malestar físico, con ese dolor de cabeza. Entonces se hace esta valoración, se establece un plan de servicios personalizado para que lo que tú mencionabas, qué necesidades tiene que resolver para que se le den esas estrategias que le permitan lograrlo, divertirme, platicar, sentirme a gusto, ¿verdad? Alegre al socializar, tener formas que me permitan liberarme de esa mayor activación y de ese estrés que tengan que ver con terminar sintiéndome bien,
sintiéndome a gusto y que me permitan cumplir con mis otras responsabilidades. Hay que quedarnos con eso, doctora. Lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento de la forma en la que nos sentimos, de la forma en la que actuamos, y en caso de considerarlo después de esta evaluación, identificaremos si algo no estamos haciendo correctamente y pues en todo caso acudir con los especialistas. Este Centro de Prevención en Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez, está brindando servicio desde de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta de las 7 de la noche. Los datos han estado apareciendo a lo largo de esta pantalla. Tienen ahí un teléfono y también una página de Facebook. Ustedes están generalmente de forma presencial, pero bueno, como la pandemia no lo permite en este momento, la atención se sigue brindando porque pues las necesidades están ahí. Esperamos que sean pocas las personas quienes acudan, pero importante resolver esto y hacerlo a tiempo. Así es que, doctora Lidia Barragán, de la Facultad de Psicología, muchísimas gracias por estos minutos, por esta información y por este trabajo que realizan constantemente a favor de las personas y en contra de las adicciones. Buenas tardes. Claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Pues ahí atendiendo. Está la invitación también a visitar la página de misalud.unam.mx, donde constantemente están subiendo información relacionada con este tema para atender a tiempo. Y bueno, vamos con más información. Hoy nos toca escuchar, como todos los jueves, la reflexión de Jacobo Dayan, quien esta tarde nos habla sobre la liberación de patentes de vacunas. Buenas tardes. Desde el inicio de la pandemia se ha insistido en que la solución debe ser global. Nada cercano a ello ha ocurrido. Más bien parece que el llamado fuese sálvese quien pueda. Evidentemente los países con más recursos han tomado ventaja en la vacunación. Ahora que Estados Unidos ya ha avanzado mucho en este proceso, el presidente Joe Biden anunció su apoyo a un levantamiento global de las protecciones de patentes para las vacunas contra el COVID-19 a fin de acelerar la producción y distribución en todo el mundo. Existe el riesgo de que de seguirse propagando la pandemia, muchas más personas mueran y algunas mutaciones del virus pongan en riesgo los avances. Países como India y Sudáfrica han exigido la liberación temporal de las patentes de vacunas para poder acelerar la producción, pero algunos países están en contra, incluido algunos de la Unión Europea, que más bien buscan hacer donaciones a las naciones que no han tenido acceso a la vacuna. Con justa razón, las compañías farmacéuticas se oponen a la suspensión de sus patentes con el argumento de que han invertido enormes recursos en las investigaciones. La liberación de patentes debería de venir acompañada de apoyo a estas compañías. El objetivo hoy debe ser proporcionar la mayor cantidad de vacunas al mayor número de personas posibles lo más rápido posible. Buenas tardes. Así la situación de las vacunas a nivel internacional, pero mientras siguen pasando los días, vamos a ver qué nos comenta para esta tarde Eduardo Limón en el Ritual de los Días con la intérprete Denise Gutiérrez. Calles desiertas poblaron la superficie del planeta desde que inició la pandemia. Desiertas, pero no necesariamente silenciosas. La música, ese mágico asidero vibrante, también ha acompañado el Ritual de los Días. Voz más que reconocida y reconocible en nuestra franja de contemporaneidad, en medio incluso de la coyuntura que estamos viviendo por pandemia. Denise Gutiérrez nos acompaña este día en el Ritual de los Días. Denise, muchas gracias. Ay, gracias a ustedes, encantada de estar aquí con ustedes. Denise, cuéntame, ¿cómo es el proceso para alguien habituado a un trabajo interior, como es el de la producción de la voz y la interpretación, dentro pues del momento que ya hemos mencionado en otras ocasiones en estas cápsulas, es inédito dentro del mundo? Pues ha sido un trabajo interesante todos estos meses, sobre todo como de acoplarme a un nuevo entorno y un poco una falta de movilidad. Como música, como músicos, el movimiento es algo fundamental, ¿no?, dentro de nuestra labor. Entonces, de pronto como que sentirse estático, ¿no?, o estáticas, pues sí, al principio dolió un poco.
Denise, me pregunto, a lo largo de tu carrera, una de las señas que identifican muchísimo lo que has hecho tiene que ver con la experimentación, con un rigor constante en cada uno de tus trabajos. ¿Cómo dentro de la pandemia esta experimentación se ha o no robustecido? Tú puedes hacer lo tuyo desde tu espacio, desde tu hogar o desde tu estudio, ¿no? Y la comunicación, aunque es a distancia, pues siempre puedes recurrir, por ejemplo, a tener varias conversaciones, ¿no? Con quien vas a colaborar, ¿no? A través de Zoom o de el WhatsApp, ¿no? Estar como conociéndonos. Aunque he tenido muy buenas experiencias en todo este tiempo, también me hacen falta otras, ¿no? Que son las que luego me llenan mucho, ¿no? Como el acto en vivo, ¿no? Con la gente. Lo comprendo muy bien, el elemento presencial, lo que lanza el artista y la respuesta del público está faltando. Bueno, yo creo que ahorita ya estamos más acostumbrados a la idea, pero al principio creo que afectó a muchas personas. Me emociona mucho haber empezado el año trabajando. He mantenido la misma energía de quedarme en casa. Tengo muchos proyectos por delante, así que les invito a que me sigan en redes, que es donde más estoy publicando lo que estoy haciendo. Estoy en Instagram, en Twitter. Denise Gutiérrez, muchas gracias por estos minutos para conversar con nosotros, con el auditorio de TV UNAM. Gracias a ustedes por el espacio. La pandemia es una oportunidad para reinventarnos, pero siempre o prácticamente siempre existe la necesidad del contacto físico. Y con esta información terminamos un programa más de La UNAM Responde. Recuerden que nos seguimos leyendo a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y tenemos una cita mañana para cerrar la semana aquí en La UNAM Responde. Aquí nos vemos. Adiós.